Nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, fue un verdadero maestro en toda la extensión de la palabra. Hasta sus últimos momentos, como hombre en esta tierra, nos dejó enseñanzas. Y era su notoria forma de enseñar, las palabras sabias que él hacía, las señales, la autoridad, el amor, que hizo que él fuera diferente a todos los demás. Y por eso quería que me acompañara Mateo, pero rápidamente le voy a decir que la gente, según Mateo 7, 28 y 29, dice que la gente se admiraba de la doctrina de Jesús. ¿Por qué? Porque les hablaba como quien tiene autoridad. Y no como los escribas con los cuales ellos estaban acostumbrados a tratar. Incluso, mi hermano, en esa cruz, en medio del dolor, en medio de la humillación, en medio de la crucifixión, Jesús nos dio a nosotros, sus seguidores, y a todos los que estaban ahí como testigos, aún a sus enemigos, 7 palabras, 7 frases que quedaron registradas en los evangelios y que, mi hermano, nos dan una enseñanza cada una de ellas. Voy a hacer un poquito más extenso este día que lo que acostumbro, pero quiero que usted me siga y que reflexionemos en la primera palabra, ¿verdad? Jesús, mi hermano, fue crucificado junto con 2 ladrones, usted ya lo sabe, en el monte de la calavera o el Gólgota. Y la primera frase que vamos a estudiar en esta tarde se encuentra en Lucas capítulo 23 y versículo 34, y dice así, desde el 32 hasta el 34. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta fue la oración, la primera oración que Jesús ofreció estando en la cruz. Y era una intercesión, mis hermanos, por los culpables de su muerte, para aquellos que estaban atormentándolo directamente, no solamente los judíos, no solamente los soldados, también los romanos, que en todo momento, dice la Biblia, lo burlaron, o sea, se burlaron de él, lo golpearon, lo escupieron. Y la palabra que Jesús expresa, y esta es una enseñanza muy bonita, mi hermano, que tenemos que aprender, son palabras de perdón. Jesús, mi hermano, cubre con su amor comprensivo la injusticia. Aquella injusticia que estaban comprometiendo o que estaban realizando sus enemigos, Jesús la cubre con su amor. Y le pide al Padre, le dice: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. No les tengas en cuenta esto que están haciendo. Imagínense, mi hermano, yo siempre le digo a la congregación, y se lo repito en esta tarde, que cuando nosotros estamos en la iglesia, todo feliz, todo contento, ¿verdad? Somos los cristianos más cristianos del mundo, pero ¿qué tal cuando pasa algo que no esperamos, ¿no? Lo que les digo yo siempre es: ¿qué tal si usted se pega en su dedo más pequeño del pie cuando usted va caminando descalzo? ¿Qué es lo que sale de su boca? ¿Qué es lo que sale de su corazón? Ahí, mi hermano, es donde podemos ver algo de nuestro carácter como hijos de Dios. Y en Cristo podemos notar que en los primeros sufrimientos de la cruz, porque él ya había sufrido latigazos, desvelo, deshidratación que había estado teniendo durante toda la noche y lo que va de la mañana, vemos que Jesús, mi hermano, a pesar de sentir en sus muñecas y en sus pies los clavos, las primeras palabras que salen de Jesús son palabras de perdón, son palabras de amor. Y lo que nos da enseñanza a nuestro Señor Jesucristo, que no deja de ser nunca nuestro Maestro, es una gran lección de perdón. Nos dice que nos amemos los unos a los otros, que amemos a nuestro prójimo, aún a aquellos que nos hacen daño, que perdonemos a nuestro enemigo y oremos por él. Yo sé que usted ahorita a lo mejor está en su casa escuchando esto, pero Dios le está hablando a su vida. Porque hay muchos en las iglesias que decimos que somos cristianos, pero no sabemos perdonar. Y la Biblia dice que si no podemos perdonar, no hemos sido perdonados.
Hay cristianos que tienen años, quizá décadas dentro del Evangelio y no han podido o no han querido perdonar a aquellas personas que les ofendieron o a aquellas personas que les dañaron. Y mi hermano, la palabra de Dios nos enseña aquí que Jesús quiere que perdonemos a nuestros enemigos, y no solamente que los perdonemos, sino que intercedamos al Padre por ellos, por aquellos que nos hacen daño. Y no una oración imprecatoria, no, Señor, que caiga fuego del cielo y los consuma, ¿verdad? Porque a veces nos hierve la sangre y Señor, que pase esto y que... No, Dios quiere que podamos interceder correctamente por aquellos que nos ofenden, por aquellos que nos lastiman, por aquellos que nos hacen daño. Decir, Señor, ten misericordia de esta persona. Perdónele sus pecados, Padre, atráigala a sus pies. Y si yo puedo ser un vínculo para que esta persona te conozca, ayúdame a ser ese instrumento. Qué difícil, mi hermano, es tener el carácter de Cristo Jesús, que aún estando en la cruz, lo primero que hizo fue enseñarnos el perdón. Porque el perdón, mi hermano, es muy importante. Esa es la primera enseñanza de Cristo en la cruz, que perdonemos a aquellos que nos ofenden. Hay una segunda frase que se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 39 y 43. Hasta el 43, perdón. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a tu Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos o lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vean las palabras de uno de estos delincuentes que estaban ahí junto con Jesús. Estando allí en la cruz, él mismo le gritaba a Jesús, pues no que tú todopoderoso, no que tú sanabas y lo que sea, ¿por qué no te salvas y nos salvas? Y nos liberas. Y sabe, aún el día de hoy, después de más de 2000 años de esto, hay mucha gente que tiene esa actitud. Y no solamente contra Dios, tienen esta actitud contra los hijos de Dios. Cuando estamos pasando o están pasando por alguna prueba, ponen en duda el poder de Dios y ponen en duda la fe del cristiano. Ay, habla el Señor. Pues no que tú eres cristiano, pues ¿cómo que le tienes miedo al virus? Santo. No que Dios es todopoderoso, ¿por qué permite que mueran tantas personas? ¿Verdad? Para los que sí creen que está pasando eso, porque hay mucha gente que piensa que todo es un cuento chino. Pero esa gente se levanta, mi hermano, y dice, eso, ¿por qué si Dios es tan bueno? Deja que esté pasando todas estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué no nos saca de esta situación? Y sabe, la respuesta a esas personas no la dijo Jesús. La dijo el otro ladrón. El otro ladrón le dijo, ¿no tienes temor de Dios? Ni estando en esta situación, yo le puedo contestar a estas personas, oye, ni estando en esta situación que está viviendo el mundo entero, ¿tienes temor de Dios? El ladrón le dijo al otro, realmente estamos recibiendo aquello que merecemos. Gloria a Dios. Déjeme a ver si lo alcanza a entender. Estamos recibiendo, le dijo uno al otro, aquello que merecemos. Y voltea con Jesús y le reconoce, mi hermano, como Rey, como Señor. Y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Temeroso de Dios, mi hermano, sabiendo que estaba a punto de morir, dijo, esta es mi última oportunidad. Esto es lo último que yo puedo hacer. Con una conciencia de que había pecado y una conciencia de arrepentimiento. Una conciencia, mi hermano, que buscaba la justicia de Dios. Y reprendió al otro. Luego, mi hermano, con gran sencillez le dice a Jesús,
acuérdate de mí, Señor. Como diciendo, bueno, yo no hice mucho en este mundo, pero pues ahorita te estoy reconociendo que tú eres mi único camino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y este hombre, mi hermano, sabe que Jesús, en ese momento, él reconoce que Jesús es el Salvador. Que Jesús es el Mesías. Y que que Jesús vendría a la tierra y que le daría a cada uno lo que se merece. Y eso está vigente aún en el día de hoy, mis hermanos. Jesús vendrá y vendrá pronto y le va a dar a cada uno lo que se merece. Esa es la realidad. Y la respuesta de Jesús, mi hermano, es lo más hermoso para todos nosotros, los que creemos en que somos salvos a través de la fe. Jesús le asegura, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Que esto, mi hermano, representa para este hombre que está moribundo en la cruz la esperanza de la salvación. Y no solamente para él, representa, mi hermano, el auge de lo que es la salvación a través de la gracia. No tenemos que hacer nada, no tenemos que hacer obras para ganarnos la salvación a través de Cristo Jesús, sino únicamente recibir a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Es todo lo que tenemos que hacer. No podemos hacer algo que podamos, mi hermano, esforzarnos de tal manera que podamos alcanzar la salvación de la cruz. No, simplemente creer en Cristo. Como aquel ladrón que estaba ahí en su última hora. Y decirle, Señor, acuérdate de mí. Jesús, mi hermano, le promete, le dice, hoy estarás conmigo. Le está diciendo Jesús, ya que has creído en mí, yo te prometo que cuando mueras estarás en la presencia de Dios. Y estarás para siempre conmigo. Y esa, mi hermano, es nuestra esperanza en esta tarde. Y la esperanza de todo aquel creyente. Nuestro maestro nos da esta palabra y nos da una gran lección de esperanza con esta otra frase que dio en la cruz. Esto, mi hermano, surge de nuestra fe en Cristo. Escuche, no de nuestra fe en ningún santo, no de nuestra fe en ninguna virgen, no de nuestra fe en ninguna autoridad, en ningún hombre, no. Es de nuestra fe en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Hay una tercera palabra, una tercera frase que Jesús dice, mi hermano, en la cruz. Y esa se encuentra en Juan capítulo 19, del 25 al 27. Escúchela. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esa es la tercera frase de Jesús. Aleluya. Allí permanecieron junto a él su mamá, algunos de sus familiares, algunos de sus discípulos, aunque la mayoría estaban escondidos. Algunos estaban lejos, pero hubo un momento en que se acercaron a la cruz. Yo me imagino a la mamá de Jesús, a su discípulo más allegado, que era Juan, quien escribe estas palabras. Mi hermano, se acercan hasta donde más les permite las autoridades romanas. Y Jesús, que sabe que va a morir, voltea a ver a su madre y se preocupa por ella. Voltea a ver a su seguidor, que algunos dicen que era el más joven del grupo, que era Juan, y se preocupa por él. Y le dice a su madre, mujer, ahí está tu hijo. ¿Para qué hace esto? Lo hace para que Juan ocupe su lugar, el lugar de Jesús, como hijo de María. Para que a partir de ese momento Juan se haga responsable de María. Para que a partir de ese instante María no quede, mi hermano, a la deriva, no quede desconsolada, sino que alguien la cuide, porque María ya era una mujer adulta y se presume que para ese momento el papá carpintero ya no estaba. José ya había fallecido, por eso no volvió a aparecer.
Entonces, esta mujer, María, quedaría no solamente viuda, sino que su hijo primogénito quedaría, pues moriría, y ella quedaría completamente desamparada. Jesús se preocupa por el prójimo, mi hermano, por su familia, aún estando en la cruz. Jesús, mi hermano, trata a María como una mujer. Para aquellos que creen que no, que si tú le pides a María, María le dice a su hijo y su hijo le tiene que hacer caso. No, olvídese de eso. Jesús no demerita el trabajo que María había hecho en él, ni el tiempo que había invertido en él, ni el amor que le había dado. No, en ninguna manera. Pero Jesús pone a María en su lugar. Jesús no le dice madre, no, le dice tu mujer. Ahí está tu hijo. Ahí rompe ese vínculo que había de familiaridad, de madre e hijo. Le dice, mujer, yo no soy tu hijo, ahí está. Él se va a hacer cargo de ti. Y mis hermanos, le dice a Juan, ahí está tu madre. Juan debería entonces, mi hermano, hacerse cargo de la madre de Jesús, cuidarla, como si fuera su propia mamá, en tanto ella estuviera viva, obviamente. Y no es necesario que busquemos un significado espiritual o algo así místico entre la iglesia. No. O sea, se trata únicamente del cuidado que un hijo debe de tener con sus padres. Aún en el momento de mayor aflicción que Jesús sentía en su cuerpo, en su espíritu, Él estuvo al pendiente de las necesidades más básicas de la mujer que lo dio a luz. Y mi hermano, esta es una enseñanza que nos da nuestro maestro de misericordia con nuestros seres más cercanos. Jesús se lo muestra a su familia, se lo muestra a sus discípulos y nos enseña a tener la misma preocupación por nuestras madres, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestra esposa, por nuestros hijos, nuestros hermanos en la fe, etcétera, etcétera. ¿Sabe? Una forma en la que el día de hoy podemos expresar amor a nuestra familia, a nuestros amigos, es quedándonos en casa. Yo tengo desde el 22, 23 creo, de marzo que no veo a mis papás. Físicamente no los veo. Les hablo, los veo por teléfono, pero no he ido a sus hogares, a su casa. ¿Usted cree que yo no tengo ganas de ir a verlos? ¿De ir a abrazarlos? Claro que sí. Pero yo les quiero demostrar mi amor en estos días, no yendo a visitarlos. ¿Por qué? Porque por mi trabajo yo salgo a muchas partes, a centros de gobierno, oficinas, empresas, y yo estoy en contacto con muchas personas. Entonces yo pudiera bien tener el virus mentado y ir a dejárselos a domicilio a mis papás. Dice la Biblia, hay tiempo para abrazar y tiempo para abstenerse de abrazar. Entonces hay muchas formas, mis hermanos, en las cuales podemos nosotros demostrar amor y preocupación por nuestros seres queridos. Si ustedes, sus papás, son adultos mayores, yo les aconsejo, no los visite, no vaya a visitarlos en estos días. Si quiere llevarles algo, hágalo rápido y en menos contacto que usted pueda tener con ellos. Demuéstreles el amor. No sea necio, gloria a Dios. Vamos a ver, mis hermanos, la cuarta palabra, la cuarta frase que Jesús dijo en la cruz y se encuentra en Mateo 27, del 45 al 47, dice así: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desde las 12 del día, mi hermano, hasta las 3 de la tarde, la tierra se oscureció. Hubo oscuridad, se nubló, porque era el tiempo en que Cristo estaba en la cruz. Y la escena la acabamos de ver en este texto. Muestra a Jesús como un hombre. Y la pastora ya hablaba de algo de esto a la noche, cuando ella predicaba acerca de Getsemaní, entró un poquito a este punto. Como Jesús, mi hermano, siendo hombre completamente, le pregunta al Padre, ¿por qué lo ha desamparado? En verdad, mi hermano, no es una queja.
Esto que Jesús está diciendo no es una recriminación. No es, Señor, ¿por qué si tú me mandaste para acá, ahora no te siento, ahora no estás conmigo? No. Era una oración. Era una oración, mi hermano, que se encuentra en el Salmo 22. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Y eso era lo que Jesús estaba sintiendo en esos momentos, en su alma, en su espíritu. No había reposo. Estaba cargando, mi hermano, el pecado de todos nosotros. El pecado de todo el mundo. El pecado pasado y el pecado futuro, Jesús lo estaba llevando en la cruz. Cristo, mi hermano, se entregó en sacrificio por el bien de la humanidad. Pero en su naturaleza humana se sintió abandonado. Desde un punto de vista teológico, Dios estaba castigando en Jesús, hombre, todo el pecado. Y Dios no podía, mi hermano, soportar tanto pecado. Y volteó el rostro. Si consideramos, mi hermano, la gran fe de Cristo, podemos admirar cómo Cristo, cómo el Señor Jesús enfrenta el dolor con oración. Con la oración. Se dirige al Padre en oración y le dice, Señor, Señor, y empieza a clamar a través de este salmo. El Maestro nos da una lección con esta palabra. Nos da una lección, mi hermano, de fe en Dios, en el Padre. Que confiemos todo a Él, aún en medio del dolor, que podamos levantar una oración delante del Señor. Aleluya. Mi hermano, una quinta frase o una quinta palabra que Jesús dijo en la cruz, la encontramos en Juan capítulo 19, versículos 28 y 29. Dice así, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos se le empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se le acercaron a la boca. Uno de los mayores tormentos para un crucificado, yo le recomiendo ampliamente que lea el caso de Cristo. No vea la película, primero lea el libro, ya después si quiere ver la película. Lea el libro, mi hermano, donde vemos evidencia médica de lo que Jesús sufrió en la cruz. El caso de Cristo, léalo por favor. Y nos habla, mi hermano, que uno de los tormentos más grandes de las personas que estaban crucificadas era la sed, era la deshidratación, era la ansiedad, mi hermano, de sentir esa necesidad y no poder hacer nada. Jesús, mi hermano, tenía una sed física, pero también tenía una sed espiritual. Siempre decimos que el ser humano tiene sed de Dios y cantamos, ¿verdad? Mi alma tiene sed de ti. Pero ¿cuál será la sed de Dios? La que Dios tenía, la verdadera sed de Jesucristo. ¿Sabe cuál es? La sed de Cristo Jesús es y siempre ha sido que los hombres se regresen, que se vuelvan de su mal camino, que se arrepientan, que se vuelvan a Dios. La mayor sed de Jesús es que seamos salvos. La mayor sed de Jesús es que recuperemos las almas que están perdidas. Esa es la sed de Cristo. Que su sacrificio no sea en vano. Que usted y yo como hijos de Dios vayamos y alcancemos la mayor cantidad de almas posibles. Esa es la sed de Cristo. Allí en la cruz Jesús experimentó esta sed espiritual. Él estaba diciendo, estoy pagando el pecado de todos y espero que todos alcancen, que todos se arrepientan, que no me falte ninguno. El texto, mi hermano, inicia diciendo que Jesús sabía que su misión estaba consumada, que Él ya había hecho todo lo que tenía que hacer. Le dieron a beber, dice ahí, vinagre o vino agrio, según la traducción. Y eso, mi hermano, nos da a entender la idea que la pastora predicaba anoche acerca de la copa de la ira de Dios sobre el pecado del ser humano y que Jesús tenía que beber.
Tuvo que beber ese pecado amargo, esa copa amarga. Tuvo que soportarla porque él tenía que cumplir una misión. Tenía, mi hermano, que cumplir un propósito. Para esta hora he llegado, dice la palabra del Señor. El maestro entonces, mi hermano, nos enseña y nos da una palabra, una lección de obediencia. Como dice aquella alabanza, ¿verdad? Tu obediencia hasta la cruz. Obediencia al Padre. Obediencia a su vocación por las almas. Esa es la pregunta que yo me hago, mi hermano. ¿Tenemos vocación por las almas? Cristo nos invita en esta frase a tener sed espiritual. Sed espiritual como Él la tuvo. Y a que nosotros seamos apasionados en lo que le apasiona a Cristo también. La sexta palabra, mi hermano, que Jesús dio en la cruz, se encuentra en Juan 19:30 y dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Se interpreta, mi hermano, la proclamación en boca de Cristo de las Sagradas Escrituras en su persona. Cristo Jesús fue consciente de que había cumplido con su misión redentora y que había cumplido con la voluntad del Padre. La captura, el juicio falso que le hicieron, la crucifixión, fueron horas y horas de un enorme sufrimiento, de una enorme soledad. Porque dice que los discípulos, en cuanto fueron por él, por Jesús a arrestarlo, los discípulos salieron chistados de ahí. Salieron corriendo. Fueron horas amargas donde él estuvo solo. Y finalmente la muerte. Dios, mi hermano, entró en la historia de la humanidad para salvarnos. Porque no podíamos salvarnos por nuestros propios méritos. No había una ley que pudiéramos cumplir a cabalidad, porque la ley de Moisés no podía salvarnos. Únicamente lo que hacía y lo que hace hasta el día de hoy es enfrentarnos con la realidad de nuestro pecado, con la realidad de lo que nosotros somos. La ley de Moisés, mi hermano, es un espejo donde usted y yo podemos ver qué tan negro es nuestro pecado en nuestra vida. Pero Dios entró, mi hermano, entró y mandó a su Hijo a que pagara por nosotros, como dice Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Maestro, nuestro Señor Jesucristo, nos da una palabra, una lección de cumplimiento de la misión. Que no dejemos las cosas a medias, que no retrocedamos. Miren, esta tarde estaba mirando una película que acaba de salir en los cines hace muy pocos días y que ahora está disponible y la posteamos ahí en el perfil de la iglesia, que se llama El Progreso del Peregrino. Véanla, mi hermano, mi hermana, vea la película, la puede ver con sus hijos, la puede ver con toda la familia, la puede ver usted sola, solo. Vea esa película. Vea cómo la alegoría de aquel libro que tiene el mismo nombre nos enseña cómo el camino del cristiano está lleno de obstáculos. Está lleno de gigantes que nos quieren hacer retroceder y dejar la misión que Dios nos ha dado a la mitad. No lo hagan. No retroceda a la mitad del camino. Jesús dijo: aquel que ha tomado el arado y voltea hacia atrás no es digno de mí. Mi hermano, usted y yo tenemos que ser dignos del Señor. Y Jesús nos enseñó en la cruz a cumplir nuestra misión, a acabarla. Yo conozco a muchas personas que dejan las cosas a la mitad. Yo conozco a muchas personas que tienen un ministerio o tienen un trabajo o están en la escuela y no lo terminan, lo dejan a la mitad. Como dice la Biblia, personas de doble ánimo, inconstantes. Sigamos el ejemplo de nuestro Maestro, mi hermano, que aún estando en la cruz, bajo ese sufrimiento físico y bajo ese sufrimiento espiritual, Él no tiró la toalla. Él dijo: hasta que esté consumado, y así lo cumplió. Y mi hermano, la última frase que Jesús dio en la cruz se encuentra en Lucas capítulo 23, desde el versículo 44 al 46, dice así: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció,
y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta última frase de Jesús en la cruz, mi hermano, con la que finalmente muere, luego de haber vivido como un hombre y demostrado en su vida todo el amor de Dios, luego de haber predicado las buenas noticias del Evangelio del reino de Cristo y formado discípulos, mi hermano, después de todo esto, de haber sufrido el menosprecio, después de haber sufrido la cruz, después de haber sufrido el abandono del Señor en la cruz, luego de llevar todo este martirio, Él ya finalizó toda su misión en este mundo y entrega su espíritu al Padre de los espíritus. Dice: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y tras aquel momento, mi hermano, dice la Biblia que la cortina del templo se rasgó de arriba a abajo. Y un terremoto fuerte sacudió todo el monte y sus alrededores. Y este hecho significa, mi hermano, que el camino al Padre está abierto para el que quiera ir. Usted sabe que en la antigüedad nadie podía entrar al templo, al lugar santo, ni al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote al lugar santísimo una vez al año. Pero Jesús rompe el velo, mi hermano, para que cualquiera de nosotros que recibamos a Cristo en el corazón podamos llegar directamente a la presencia del Padre. Usted no necesita que el pastor lo lleve a la presencia del Padre, que el cura lo lleve a la presencia del Padre. Usted no necesita orarle a la Virgen o a los santos para que lo lleven a la presencia del Padre. No, mi hermano, Cristo nos lleva a la presencia misma del Padre. Amén. Aleluya, mi hermano, dice la Biblia en Hebreos 10. Así que, hermanos, versículo 19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y el vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La sangre de Cristo, mi hermano, rompió el velo y nos da acceso inmediato hasta la presencia de Dios. Ahora usted y yo somos el templo de Dios. Ahora usted y yo somos la casa donde mora el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, porque Él así lo ha prometido. Esta última frase de Cristo, mi hermano, estas últimas palabras de Jesús en la cruz nos enseñan responsabilidad, nos enseñan a perdonar, nos enseñan, mi hermano, que tenemos que poner nuestra confianza en Dios aún en medio de las tribulaciones y en medio de las pruebas. Yo quiero terminar este servicio especial de las 7 palabras con una historia que yo escuché cuando tenía 7 años o 6 años más o menos. La escuché en la radio cristiana KGBA y la escuché en una predicación del pastor Aurelio Arrache. Algunos lo conocerán, otros no. Y me acuerdo muy bien lo que dijo, y quiero que se lleve esta anécdota, porque le digo, este es tiempo de reflexión. Esta es una Semana Santa especial, donde podemos estar en nuestros hogares, recluidos, meditando en la palabra de Dios. Y la historia va más o menos así, y va muy acorde a lo que estamos viviendo. Decía el pastor hace unos 25 años así. Imagínense que usted se levanta un lunes por la mañana, después de un fin de semana de viaje o de paseo o de lo que sea, y usted prende la televisión en lo que se toma un café para irse a la oficina o al trabajo, y dicen, en una provincia de China, al parecer, hay algunas personas infectadas con algún virus que no se ha podido identificar. Usted se toma su café, apaga la televisión y se va a su trabajo, sin problema. Pero al pasar de los días, como a mitad de semana, usted vuelve a escuchar las noticias y dicen que una gran parte de la región de China, muchas personas están identificando unos síntomas acerca de un virus.
Usted no se preocupa, usted sigue desayunando porque tiene que llegar tarde, se está haciendo tarde para llegar a su trabajo. Se va. Al fin de semana siguiente, usted se olvida del problema y regresa el lunes a trabajar con la misma rutina. Van pasando los días y conforme van pasando los días, usted escucha que este virus nuevo está contagiando al mundo. Escuche, esto lo escuché hace 25 años. Con el paso de los meses y de las semanas y de los meses, este virus ha contagiado a todos los países del mundo. Lo que en un principio era un problema en alguna parte del mundo que a usted no le afectaba, que usted no tenía nada que ver con eso, ahora se ha convertido en un problema para usted también. Los científicos, tratando de encontrar la cura, buscan y no encuentran. La gente muere por decenas, por centenas, por millares, y la preocupación embarga al mundo entero porque no hay una cura, algo que pueda sanar a las personas. Después de tanto y tanto, se encuentra que hay un hombre que no se ha enfermado y le hacen pruebas. Y resulta que este hombre tiene en su sangre anticuerpos capaces no solamente de no enfermarlo a él, sino de sanar. La cura está en la sangre de este hombre. Pero resulta que este hombre tiene 5 años. Es un niño de 5 años y los científicos le hicieron pruebas a toda su familia, pero solamente él tiene la sangre lista con el antídoto para salvar a toda la humanidad. Y el papá de este niño dice: wow, mi hijo de 5 años, no puedo creerlo. Los científicos van con los padres y le dicen: pues usted ya sabe, su hijo tiene la capacidad en su sangre de salvar al mundo entero, a la humanidad. Solamente que no pensábamos encontrarla en un niño de esta edad. Por lo tanto, tendríamos que sacarle toda la sangre a su hijo para poder hacer las vacunas. ¿Usted qué pensaría? ¿Qué habría en su corazón, en su vida? ¿Tendría que dar la vida de su niño de 5 años para salvar al mundo de este virus que ha estado infectando a toda la raza humana? Aquellos padres toman la decisión difícil de decir: lo vamos a hacer. Se despiden de su hijo y no lo vuelven a ver. Los médicos extraen toda la sangre del cuerpo del niño y empiezan a elaborar estas vacunas que son probadas y que son efectivas. Y empiezan a repartirlas a todos los países del mundo. Durante los siguientes días y semanas, cada país que ha encontrado el virus lo ha podido contrarrestar con esta vacuna. Sin embargo, aunque la gente se ha estado sanando y parece que se van a sanar todos, la familia de este niño se encuentra muy afligida, muy triste. Lo recuerdan con tanto amor. Y el gobierno le dice: no se preocupen, su hijo es un héroe. Y el próximo domingo, a las 11 de la mañana, le vamos a hacer un homenaje en el estadio o en un campo abierto para que toda la gente de todo el mundo que quiera venir puedan venir a rendirle homenaje a su hijo, porque dio su sangre para salvar a la humanidad. Oh, los papás lloran, la familia llora y se preparan, se visten, porque dicen: bueno, nuestro hijo dio la vida para salvar a la humanidad y le van a hacer un homenaje. Llega la hora del domingo a las 11 de la mañana. Está todo dispuesto, está una foto del niño, hay muchas flores, están ahí listas las bocinas para que den los discursos. Ha pasado 1 mes y medio, casi 2, desde que el niño dio la sangre para la cura. Pero nadie se presenta al homenaje. Pasan los minutos y no comienza el homenaje porque no hay nadie en el estadio. No llega la gente. El papá empieza a caminar ansioso, se quita la corbata y sale del estadio para ver qué está pasando.
Pero no hay filas afuera del estadio tampoco. Camina por las calles desesperado y ve que algunos están comiendo. Se están comiendo unos tacos en la esquina. Y le pregunta, ¿y ustedes recibieron la cura? Sí, nos pusieron una vacuna. Pero estamos muy ocupados ahorita para ir a ese lugar donde nos dijeron que iba a haber un evento. No, ahorita no. Y sigue caminando este hombre entristecido. Y pasa por los mercados y los mercados están abarrotados de gente que está comprando. Y no falta quien le encante chacharear. Y el hombre empieza y dice, oigan, ¿ustedes recibieron la cura? Sí, nosotros recibimos unas vacunas. Y nos invitaron a una cosa que iban a hacer en un estadio, pero estamos muy ocupados. Sigue caminando este hombre desesperado y va a la central de autobuses, pasa por el aeropuerto y ve gente lista con las maletas para salir de vacaciones. Pero como ya se aliviaron, quieren ir a pasear, quieren ir a disfrutar. ¿Usted qué cree que piensa este hombre? ¿Qué cree usted que piensa este hombre? ¿Sabe qué es lo que piensa? Dice, ¿cómo es posible que yo accedí a dar la vida de mi hijo para salvarlos a todos? Y no puede ser posible que no puedan estar en ese lugar el domingo a las 11 de la mañana agradeciéndole a mi hijo y agradeciéndome a mí que aún tienen vida. No es posible, mi hermano, que esta alegoría haya sido dicha hace 25 años, esta historia, y que nos quede hoy como anillo al dedo. No es posible que Cristo Jesús sea la respuesta al virus del pecado y que la humanidad tenga en sus manos la posibilidad de recibir esta vacuna contra el pecado, que es la sangre poderosa de Cristo Jesús. Amén. Lo que no es posible es que la humanidad sea malagradecida. Mi hermano, yo le conmino, le invito y le exhorto como pastor en esta hora a que usted sea agradecido con Dios. Dígale, Señor, yo sé que tú diste lo que más amabas a tu hijo por mí. Y doble su rodilla delante de Dios. Y dígale, Señor, aquí estoy. Listo para que tú hagas conmigo lo que tú quieras.